hemos leído aquí en 1 Corintios 12, un pasaje pues en cierto modo conocido, y yo quería hablar de nuevo, porque ya lo estuvimos haciendo en parte la semana pasada, de los dones. Así que la semana pasada hablábamos del llamado de los siervos, era el título que le damos a aquella predicación en Lucas, capítulo 19, donde se cuenta la historia de que un señor tomaba 10 siervos suyos, le daba 10 minas, 10 monedas, y les daba un nuevo trabajo, por decirlo así. Y hablamos de esa importancia de escuchar el llamado, de aceptarlo, y de aceptar también los dones, que eran definitivas con lo que iban a trabajar. Pues hoy voy a hablar de los dones para servir. Va a estar enfocada la predicación en esta mañana, hablar en concreto de los dones, pero no de coger los dones y quedárnoslos, como hizo uno de aquellos siervos, que después dijo: Señor, yo tomé la moneda, la guardé en un pañuelo y mira, aquí está. Y el Señor, recuerdan, o lo pueden consultar en sus Biblias, que a ese siervo o ese trabajador que hizo eso se la quitó, porque no era digno, no merecía seguirla teniendo, porque no le estaba sacando ningún provecho. Así que en esta mañana el tema que yo quería tratar es los dones para servir. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, hablaré nuevamente de los dones y allá cerraremos este apartado, pero me gustaría trabajarlo bien entre todos porque podamos obtener las enseñanzas lo más completas posible acerca de un tema que muchas veces en una sola predicación es difícil, pues en 3 ya podemos aprender un poquito más. Y me gustaría de entrada para mover un poquito la mente, para reflexionar, hacer una pregunta. Me gustaría que pensaran no en persona, no en mí o en otra persona, sino en figura, pero me gustaría que pensaran quién es más importante o más necesario, por ejemplo, en un culto. Me gustaría que pensaran un poquito. Pues no sé si de entrada dirían, bueno, el que predica, porque si no, pues, ¿qué escuchamos? Bueno, podría ser el que predica. Podría ser el que prepara el sonido, porque si no predica pero no se oye, sobre todo cuando estamos en un recinto grande. Podría ser importante, no sé si están de acuerdo o no, más o menos. Bueno, podría ser también el que abre y cierra el templo, ¿no? Si no abren y cierran, una cosa ni otra. Puede ser importante también el que tiene las llaves. ¿Quién más? Los que ofrendan. Como ahora alguien que está sentado y dice: oye, yo soy importante que ofrendo y hago que se pague un local, y que abran, que cierren, que haya micrófono, que haya luz. También es importante que ofrenda. ¿Quién es el más importante? Pues miren, ya hemos empezado mal, porque nadie es más importante. Todos somos necesarios exactamente en la obra del Señor y cada uno tiene su lugar. Y en ese sentido me gustaría que estuviéramos enfocados y concienciados bien de que todos somos importantes, aunque quizás la labor que hagan unos se vea más y la que hacen otros se vea menos, pero todos somos importantes y necesarios y cada uno tenemos nuestro lugar en la obra del Señor. Así que la semana pasada hablamos en primer lugar, como dije antes, del llamado, de recibir los dones, y en esta mañana vamos a hablar de usar esos dones. Y vamos a hablar de más cosas. Miren, decíamos que Dios llama y tenemos que tener claro también una cosa, porque si no nos desviamos de lo que es la voluntad de Dios. Dios llama en primer lugar para que te salves. Dios nos llama para que seamos salvos. Para que hagamos una cosa ya la haremos después, pero la principal voluntad del Señor, cuando envió a su Hijo al mundo, cuando hace que hayan circunstancias en tu vida para que le conozcas, es que te salves. Que tu alma, cuando el cuerpo muera, el alma permanezca para siempre con Él. Lo demás no tendría sentido por sí solo. El hacer una labor o 2 o 3 no tendría sentido si después nos vamos a perder. Como también dice la Biblia, que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Para qué? Sería vivir en vano, para nada. Así que el Señor llama en primer lugar para que tú y yo nos salvemos. Y en segundo lugar, nos va a capacitar, después de conocerle, después de querer seguirle, ahí sí nos va a capacitar y nos va a dar los dones. Y esos dones van a ser pues las herramientas, las capacidades que nos van a ayudar en ese proceso de cambio. Todos cuando cambiamos, cuando nos arrepentimos de nuestra antigua manera de vivir y comenzamos a seguir al Señor, vamos a tener que decir no a algunas cosas que antes hacíamos, y eso va a necesitar una fuerza, unas capacidades, quizás unos dones, para poder decir que no, para soportar las tentaciones. Y va a haber otros nuevos retos, otras labores, otras actividades que vamos a comenzar a hacer. Y también vamos a necesitar nuevas capacidades que el Señor nos da. Así que Dios usa los dones para ayudarnos en el proceso de cambio y de salvación.
van las dos juntas, para poder crecer, para que cada uno de nosotros podamos crecer en todos los aspectos de nuestra vida, no solo cuando estamos el domingo en el culto, sino cuando estamos el lunes en casa, o en el trabajo, o con nuestros amigos, que en todos los aspectos de nuestra vida se pueda ver que somos cristianos, que somos nuevas criaturas. Que todo eso sea conforme a su voluntad, ese crecimiento, ese cambio, sea conforme a la voluntad del Señor, y en último lugar, alcanzar a otros. Así que los dones sirven para ayudarnos en el proceso de cambio, en todos los aspectos de nuestra vida, y en último lugar, para alcanzar a otros. Una vez que nosotros somos salvos, no antes, porque si no, echamos a perder al otro. Cuando nosotros somos salvos, cuando estamos seguros en el Señor, es cuando desde esa posición de seguridad podemos ayudar a salvarse a otros. Y vimos en la semana pasada, y lo podemos ver en nuestras Biblias, en la parábola de las minas, o la de los talentos, que es muy parecida, pero la semana pasada estuvimos con la de las minas. Había 3 cargos que iban ocupando aquellos siervos. Me explico mejor. Se habla de unos siervos que eran siervos, trabajadores, y decíamos, ¿qué hacen los siervos? Limpiar, cocinar, lavar la ropa, atender los animales, cultivar el campo, pues lo que haya que hacer. Pero ese siervo le era confiado un dinero y pasaba a ser un administrador. Seguramente ya tendría sus ratitos, su tiempo, en el que dejaba aquellas labores y se dedicaba a esta nueva labor. Y finalmente, especialmente el siervo que de una moneda consiguió 10, de una mina la hizo multiplicar por 10, lo puso aquel señor, que se ve que era muy rico, por gobernador sobre 10 ciudades. Así que las 3 figuras que me gustaría que tuvieran en sus mentes es que primero fue siervo, luego administrador y luego gobernador. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues miren, ¿podría un siervo predicar el Evangelio? Seguramente no. Tenemos en una época antigua, allí con un siervo de repente a todos sus compañeros, los para del trabajo, los lleva a la era que tenían por allí fuera, a un terreno. Saber, atiendan todos, te voy a hablar del Señor allí, media hora, una hora, llega el dueño de aquello y dice, ¿qué están haciendo aquí? Yo pago para esto. No puede el siervo predicar. Cuando pasa a ser administrador, oye, pues ya él administraba, ya tenía un cierto poder, salía, entraba, hablaba con otras personas, pues ahí ya, bueno, igual con el banquero, quien encontraba por el camino, igual tenía más tiempo y más libertad para predicar. Un gobernador, ¿podrá un gobernador predicar? Hombre, es el que gobierna ahí esa ciudad, ese país, pues si dice, los domingos a partir de ahora no se trabaja, pues miren qué bien, ya hay personas liberadas de trabajar el domingo y pueden ir a la iglesia, los que no van a la iglesia, pues a donde quieran. Pero ya como gobernador sí puede hacer mucho más. ¿Puede un siervo ayudar a otro? Pues el pobre, si está ahí siervo, casi no tiene para él, no puede ayudar a otro. Cuando pasa a ser administrador, pues igual tiene más medios, más tiempo, más dinero, lo que sea, puede ayudar de diferentes maneras. Y cuando pasa a ser gobernador, pues mucho más, ¿verdad? Y ahora, por último, siguiendo esos 3 ejemplos, un creyente, hermanos, hermanas, antes de ser creyente, es siervo del pecado. ¿Puede hacer algo un no creyente, un siervo del pecado? No puede hacer nada. Está esclavizado. Cuando conocemos al Señor, podríamos decir que pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de Dios y por lo tanto libres del pecado. Estaríamos en esa posición del administrador que ha avanzado en su vida, que tiene ya unas cualidades, unos dones, recuerden la mina, sinónimo de don, para usar. Ese es el administrador. Y ese buen administrador, si lo hacemos bien, pasó a ser gobernador. ¿Puede un gobernador, puede un creyente ayudar a otro? Pues si damos el siguiente paso, podemos mucho más ayudar a otro y ahí no entran en juego los dones. Así que cada uno de nosotros, yo entiendo que hemos pasado de no creyentes, de siervos del pecado, a creyentes, siervos de Dios y por lo tanto libres del pecado, y podemos dar el siguiente paso, que el Señor lo muestra en su palabra, de gobernadores de una persona que han dado las otras 2 etapas anteriores, que ahora es libre y que ahora tiene dones, capacidades para ayudar a otros. Así que vamos a centrarnos en este pasaje que hemos leído. Yo lo he dividido en 4 puntos, que como siempre digo, no son para memorizar, pero sí nos hacen más fácil la comprensión del pasaje. Y si nos vamos a 1 Corintios 12, versículo 1, decía el apóstol Pablo, que es el que escribe, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. No quiero.
El apóstol Pablo no quería, Dios no quiere, esto es la palabra de Dios, no es solo de Pablo, es la palabra inspirada por Dios que Pablo la escribió. El Señor no quiere que ignoremos, así que el primer punto que yo quería tratar en esta mañana es la necesidad de conocer, de no ignorar, no dejar de lado, no desconocer. Tenemos que conocer y para eso tenemos la palabra del Señor. Podemos acudir a ella. Si alguien es nuevo creyente, pues puede preguntar a las personas que lleven más tiempo, que ya la hayan leído, pues mira, yo tengo una duda acerca de esto. Yo no sé qué hacer con mi vida en este punto, o qué quiere el Señor, o qué decisión puedo tomar acerca de este otro tema. Siempre como guía, y siempre cuando acudan a otras personas, revisen que las personas usen la palabra, que no sea lo que se les ha ocurrido, sino que en base a lo que enseña la palabra de Dios, pues aprendamos cuál es su voluntad. Y en cuanto a los dones, especialmente la Biblia, y este pasaje que hemos leído, habla de los dones. Y decíamos la semana pasada, y lo repetimos hoy, que todos tenemos dones, todos tenemos capacidades. Y es la voluntad del Señor que los pongamos a su servicio. De ahí la necesidad de conocer lo que tenemos nosotros mismos, lo que el Señor nos da, cómo quiere el Señor que nos usemos, y eso está aquí, en su palabra. Hay una palabra por aquí que no es muy frecuente, que es el anatema, versículo 3. Decía Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, versículo 1. Dice en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, es decir, cuando no erais creyentes, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Y cuántas personas no han pasado por esa situación de adorar estampitas o imágenes, ídolos mudos que nada pueden hacer, que son sencillamente una imagen que tiene su explicación de por qué a veces la tienen ahí, pero no es realmente bíblica? La explicación que le dan las personas que tienen imágenes, sí, porque es para recordar a un santo, a una persona muy buena que está en el cielo, ¿vale?, que intercede por nosotros. No, mentira. El único que intercede por nosotros es el Señor Jesucristo. Está muy bien recordar o dar gracias al Señor por personas que hicieron una gran labor, un gran trabajo para el Señor, pero esas personas, por muy buenas que hayan sido, no pueden hacer nada por nosotros. Solo Jesucristo puede. Por eso nosotros no tenemos imágenes, ni oramos ni rezamos a imágenes, sino solo al Señor. Dice Pablo, sabéis que antes se os llevaba, se os traía, se os engañaba, se os confundía, llevando a los ídolos. Ahora no, porque conocemos al Señor. Y dice en el versículo 3, otro caso, que este no es muy frecuente en nuestra época, pero ahí sí se daba. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? Pues la palabra anatema en el original significa ofrenda. Jesús realmente se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, se ofrendó, vale. Pero es que la palabra tiene su complicación. En el original era ofrenda, pero la ofrenda muchas veces depende de dónde proviniera. Entendemos que la ofrenda siempre es separada. Nosotros en nuestros sueldos separamos la ofrenda. En el Antiguo Testamento la gente de sus animales separaba la ofrenda. Cuando conquistaban un pueblo había veces que separaban la ofrenda y esa ofrenda era enteramente para el Señor. Saben que a veces el Señor le decía, esto no lo toquen, sino es para el Señor. Pues si eran animales, se mataban, se sacrificaban, se quemaban y no se los comían, se los dejaban ahí en el altar porque eran para el Señor. Así que ese tipo de ofrenda era separada y quemada, con lo cual la palabra va cambiando de connotación o de significado. Puede ser ofrenda o puede ser algo que no se toca porque es para ser quemado, puede ser algo que provenga de los enemigos de una conquista y por lo tanto tiene que ser destruido. Así que cuando decían, como predicaban algunos en esta época, sea Jesús anatema, que era esa la frase, puede que estuvieran diciendo, sea Jesús ofrenda, o sea Jesús nuestro Salvador, o sea Jesús quemado, desechado. Entonces de ahí la confusión, normalmente lo hacían con ese segundo sentido. Hoy en día no se usa esa palabra, pero se usan otras palabras o otras enseñanzas que no son bíblicas. Así que esto también quiere librarnos al Señor de que seamos despistados, descuidados, de que no conozcamos la verdadera doctrina y nos dejemos llevar por otra. No por la palabra anatema, que ya no se usa, pero quizás sí por otras filosofías, por otras enseñanzas que pueden surgir en las iglesias. Por eso es necesario que cada uno de nosotros conozca bien las enseñanzas, la palabra del Señor,
Y, pues en cuanto a los dones, que es el tema que estamos tratando, que conozcamos bien los dones que el Señor da, para que los da, para que cuando veamos algo diferente o extraño en nuestras iglesias o en otras, podamos darnos cuenta de que se está haciendo mal. Así que Pablo quiere que conozcan los creyentes principalmente a Dios. Dios quiere que lo conozcamos. Quiere que conozcan los que son de Dios. Decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y aquí vemos por lo que dicen, por lo que hacen, si usan esta palabra o si usan otra que no es conforme a las enseñanzas de la Biblia, no son verdaderos creyentes o están cometiendo un error o están simplemente intentando de engañar, que siempre ha habido personas que engañan a otras. Y Pablo quiere, el Señor mismo quiere, que conozcamos lo que Dios hace. Y Dios hace las cosas a través de los dones que ha puesto en los creyentes. Y quiere que lo conozcamos. Segundo punto que me gustaría tratar en esta mañana. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios o de labores, de trabajo, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Segundo punto, muchos dones, un solo Dios. Muchas capacidades, muchos trabajos diferentes, un solo Dios. Muchas diferentes dentro de lo que hablamos al principio, que estén conforme a la palabra del Señor, no sea que sean actividades o labores o enseñanzas fuera de la palabra del Señor, pero dentro de las que el Señor permite, da, capacita, enseña, dentro de eso hay muchas labores, muchos trabajos diferentes que hacer y todos son para el Señor. Piensen una cosa, y esto tiene su lógica, nosotros, ninguno de nosotros somos Dios, somos seres humanos con unas capacidades limitadas. Podemos hacer una cosa, dos cosas, no mucho más. Dicen que los hombres solo podemos hacer una cosa a la vez. Está por ahí ese comentario. Somos seres humanos, no somos Dios, pero sí somos el cuerpo de Dios. Somos el instrumento que Dios usa para hacer su obra en la tierra. Así que de ahí que entre todos, cada uno con una cualidad, podamos hacer toda la obra que el Señor quiere que hagamos. Y aún así hacer toda la obra, entiendan, hasta donde podemos llegar, ¿verdad? Pero es lógico que el Señor use a muchas personas, cada uno con cualidades diferentes, porque un solo ser humano no puede hacer todo. Así que entre muchos, entre una iglesia local, puede hacer la obra en su alrededor, entre la iglesia universal, el conjunto de todos los creyentes, hacen la obra en el mundo, y hasta donde cada uno puede hacer. Somos su cuerpo, y somos los encargados de trabajar por el Señor. Jesús decía antes de partir, hasta ahora yo trabajo, pero esa labor, a la vez que partió, la dejó en manos de su iglesia, que como decimos, somos el cuerpo del Señor. El Señor es la cabeza, es quien nos dirige, y eso es lo que debemos de buscar siempre en nuestro día a día, que el Señor nos dirija para que nosotros como cuerpo en conjunto podamos hacer la obra. Y cada uno en particular podamos hacer la parte que nos toca. Nosotros normalmente comemos, ¿verdad? Usamos las manos es de lo que más usamos. Las usamos a veces para cocinar, para preparar los alimentos, comemos, y a la vez que la mano se ha movido para cocinar y ha llevado el alimento a la boca, se despreocupa de lo que hace el resto del cuerpo. La mano tiene su función, y el resto del cuerpo, la boca tiene otra, el estómago tiene otra, las venas tienen otra, que llevan ese alimento y el oxígeno a las células. Es decir, la mano se tendrá que preocupar de hacer bien su labor, y no le preocupa a la mano que la boca haga algo distinto, o que la boca lo está haciendo mal, o que el estómago lo está haciendo mal, porque entonces cuando el cuerpo deja de funcionar, cuando un miembro intenta de cambiar a otro, y eso muchas veces es lo que pasa tristemente en las iglesias, o que un miembro quiere hacer toda la labor. ¿Puede la mano hacer algo más de lo que hace? No puede, por más que lo intente no puede, tiene sus capacidades, pero limitadas. Muchos dones, estamos diciendo, un solo Dios, y también un solo cuerpo. Tercer punto que quería tratar en esta mañana, versículos desde el 7 hasta el 11, que también hemos leído antes, y los volvemos a recordar. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Podríamos extraer de este pasaje que cada uno, yo no sé si ustedes le han dicho alguna vez una frase cotidiana que se usa mucho aquí y que a veces no sienta bien, como te dicen, tú a lo tuyo, por algo es. Pero en parte es así, lo que viene a decir aquí estos versículos es que cada uno a lo suyo, porque el Señor le da a cada uno una labor. Dice, a cada uno, versículo 7, les da manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que se ve que tenemos al Espíritu de Dios cuando el Señor nos capacita, y ahí hablamos de los dones, para hacer algo en su obra, y eso se ve. Es decir, cuando hay un cambio en mi vida, cuando yo me dedico a una actividad en particular, pues es una manifestación del Espíritu. Puede ser que te capacite para orar en privado, hay personas que tienen mayor capacidad para orar, que aumente tu fe, o que aumente otras capacidades que si se ven, que aprendas a tocar un instrumento, que cantes al Señor, que tengas facilidad para hablar con la gente en la calle, o puede ser otro don. Pero a cada uno les da la suya, para provecho. Y esto es muy importante. Las capacidades que el Señor nos da son para provecho de su obra, para bien, para edificar a su cuerpo, a su iglesia. Y hay muchas capacidades, y aquí pone varios ejemplos, de los versículos 8, 9, 10, dice, a uno le da una, a otro otra, a uno fe, a otro hacer milagros, a otro profecía o saber explicar las escrituras, a otro interpretación de lengua. El Señor sabe. ¿Por qué a ti, no a mí? ¿Por qué a mí, a ti no? El Señor lo sabe. Pero entre todos, que formamos un cuerpo con diferentes capacidades, hacemos la obra completa, lo que decíamos antes. Muchos dones, un solo Dios, cada uno lo suyo. Está bastante claro aquí. Hay un peligro también aquí, en este cada uno lo suyo. Imagínense que cada uno lo suyo, yo me dedico por ejemplo a la alabanza, aprendo a tocar un instrumento, aprendo muy bien, toco divinamente, el culto es precioso, y yo me voy envaneciendo, me lo voy creyendo demasiado, que yo soy mejor que otras personas, ¿verdad? Que para que el otro hace lo otro, si con la alabanza es suficiente, etcétera. Eso es un peligro. Dice aquí, no lo leímos antes, pero lo leímos ahora en el mismo capítulo 12, versículos 20 y 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eso tenemos que tenerlo siempre pendiente. Todos somos parte del cuerpo. Y dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ustedes se imaginan esto en su cuerpo, que ustedes vean un ojo que se sale de repente, aparte de que tiene su toque gracioso, ¿verdad? Pero si pasara de verdad, un ojo que se cae, te levantas por la mañana y ves un ojo ahí en el suelo, mi ojo. ¿Qué hago yo ahora sin un ojo? ¿Qué pasó? Aparte de ir corriendo al médico, ¿qué hago? ¿Qué me está pasando, verdad? Eso sería una desgracia, perder un ojo. Pero a veces hay miembros, si yo fuera dos, hay miembros que somos así, que decimos, yo soy mejor que los otros, mira, en un año qué bien toco, qué maravilla es el culto después de que yo estoy, el otro lleva 20 años, no sabe ni cantar, pues mejor que se vaya. Hay enfrentamientos, hay peligro. Cuando un miembro se crea mejor, cuando un miembro no se adapta al conjunto del cuerpo. Aquí dice, en el cuerpo humano, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, piensa que no. El ojo para ver no necesita la mano, pero para que el cuerpo come, para que el cuerpo trabaje y pueda seguir llegando sangre al ojo y pueda funcionar, sí necesita la mano. Indirectamente necesita la mano. Y nosotros a veces, aunque no veamos la relación, nos necesitamos todos los unos a los otros para que el cuerpo que formamos funcione perfectamente y funcione sobre todo para aquellos que hemos sido constituidos, para hacer la voluntad del Señor. Cuarto punto, muy relacionado con este último, somos uno solo, somos un cuerpo, no debemos olvidarlo. Versículos 16 y 17, hay otro ejemplo muy parecido. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, si una persona dice, pues yo si no predico no me veo parte de la iglesia, si no me dejan tocar no me veo parte, o si no hago esto otro, pues yo no sé qué hago aquí. Pero es que todos no tenemos ni las mismas cualidades, ni los mismos dones,
ni el mismo llamado, ni la misma labor. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Puede todo el cuerpo ser un ojo solo y el resto del cuerpo? Ese ojo se muere. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es decir, quizás a veces nos sintamos llamados o nos gustaría más hacer otra labor, pero el Señor nos ha dado esta. También debemos empezar por el principio. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué es lo que se me da mejor? ¿Qué es lo que puedo aprender de ahora en adelante? Según mi edad, mis estudios, mis capacidades, mi tiempo libre. Si tengo 8 hijos, no tengo trabajo y tengo problemas familiares, etcétera, etcétera, me podré dedicar, por ejemplo, a ser misionero. Pues será un desastre mayor dejar a toda tu familia atrás en condiciones muy difíciles. Ahora, si soy joven, soy soltero, mis padres me mantienen, podré ser misionero. Entiendan que para el Señor no hay nada imposible, pero también hay cierta lógica. Si soy joven y me mantienen, es más fácil ser misionero. Por lo menos por un tiempo, voy, pruebo, hago la labor, me preparo, es más fácil. Cada uno debemos encontrar aquella labor, aquellos dones que el Señor nos ha dado. Esos dones, usarlos para el servicio del Señor, usar cada uno los suyos, sin entrometerse en los de los demás hermanos que usan también los suyos. Yo muchas veces digo, si yo soy creyente, la otra persona también y la otra también. A veces pensamos que somos creyentes nosotros solos y este lo hace mal y este lo hace mal. El otro también es creyente, el otro hará una labor diferente conforme a su llamado, pero es creyente, el Señor lo ha puesto ahí. Somos un solo cuerpo. Cuando yo hago bien mi labor, cuando la mano cocina bien y lleva bien la comida a la boca, el cuerpo se alimenta. Y el ojo ve bien porque le llegan vitaminas, le llega oxígeno, le llega sangre. Cuando cada uno hace su labor, el cuerpo funciona perfectamente. Y en la iglesia exactamente igual. Versículos 18 al 20. Y ya estamos finalizando. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. A veces nos colocamos nosotros como queremos nosotros. Yo hago esto porque es lo más que me gusta y tengo derecho, etcétera, etcétera. Los derechos a veces nos pierden. El Señor nos ha colocado en la iglesia por algo. Nos ha dado unas cualidades y nos ha dado un lugar. Dice, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esto es una verdad muy grande que tenemos que tener siempre presente. Muchos miembros, un cuerpo. Y versículos 27 al 31, ya para finalizar, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vosotros. Yo, tú, el otro, tú, ustedes, vosotros, son el cuerpo de Cristo. Qué importante saber esto, ¿verdad? A veces nos creemos poca cosa, sea quien sea, la edad que tengas, las cualidades que tengas, el tiempo que lleves en la iglesia, eres el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular, es decir, que cada uno tiene su lugar, tiene sus cualidades, ha sido puesto ahí por el Señor. Eres un miembro, una parte. No eres una parte pegada a otra, eres una parte por ti mismo. Tienes tus cualidades, tus dones, tu labor que hacer en la iglesia. Versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Evidentemente tiene su orden. Primero unos predican, dan a conocer al Señor, otros lo enseñan un poquito mejor y otros después ponen eso en práctica. Si el Señor, por ejemplo, no hubiera dicho amarás a tu prójimo como a ti mismo y otras personas no lo hayan enseñado, ninguno de nosotros podíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Es necesario que uno lo revele, que es Jesús, otro lo enseñe. Hay personas que se dedican solo a enseñar, pero yo después en mi día a día puedo llegar a amar al prójimo como a mí mismo. Puedo echarle una mano cuando lo necesita, ayudarle en el trabajo, un compañero que sabe menos, etcétera, ayudar a un vecino, hablar un ratito con él, escucharlo, consolarlo, amar al prójimo. Pues puede ser un don, ¿verdad? Atender a otras personas, sus necesidades, pero es necesario que antes yo eso lo supiera. Y cada uno tiene su lugar. El que me lo enseñó tiene un don y es una parte del cuerpo, hace una labor. Y yo que lo escucho, soy otra parte del cuerpo y hago otra labor. Y todo el cuerpo funciona.
Versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es obvia, no, no todos, cada uno hace una cosa. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Porque a veces decimos, yo pienso a veces, me gustaría sanar a alguien, pues miren qué maravilla tener ese don, pero no lo tengo, pero tengo otro seguramente. ¿Todo es el mismo don? No, entonces no es un cuerpo, entonces no funciona. Dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, obvio, los más necesarios, los más que ayuden, los más que nos hagan crecer, debemos de procurarlos, pero no todos vamos a tener los mismos. Evidentemente el don de profecía, que hoy en día se aplica al interpretar la palabra del Señor, al leerla, comprenderla y saber explicarla, eso es bueno para todos los creyentes. La fe, que es un don, todos los creyentes debemos de luchar por tener más fe. Ahora, tener solo ese don o dedicarnos exclusivamente a eso, no. Hay otros dones que nos da el Señor para que ocupemos nuestro lugar y ejerzamos una actividad dentro del cuerpo. Y dice un Pablo la última frase, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Porque decimos al principio, hermano, que el Señor nos llama primeramente a hacer actividades, a los dones, a salvarnos. Y ese es el camino que Pablo le está mostrando aquí, que el Señor mismo muestra a través de su palabra. Tenemos dones, como decíamos al principio, para desarrollarnos, para conocer mejor al Señor, para hacer su obra que Él quiere que la hagamos, pero el fin de todo es la salvación de nuestras almas. Así que procuremos los dones que el Señor nos da, procuremos multiplicarnos como aquellos obreros que hacían bien su trabajo, pero nunca perdamos de vista el camino que hemos emprendido que nos lleva hacia el Señor, hacia el cielo, hacia la eternidad con Él. Los dones, como decíamos al principio, para servir. Usemos los dones, oremos al Señor que envíe dones, que derrame cualidades sobre su pueblo, que nos ayude a multiplicar los que ya tenemos, que sepamos siempre, como decíamos antes, conocer más al Señor, conocer de las capacidades que Él mismo nos da. A veces no nos conocemos a nosotros mismos. Oremos al Señor que nos muestre qué quiere que hagamos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestras cualidades. Recordemos que tenemos muchos dones diferentes, pero un solo Dios, que Dios da a cada uno lo que Él considera necesario, que cada uno tenemos el nuestro, que no caigamos en ese peligro de creernos mejor, porque vemos que nuestros dones se van multiplicando, o vemos muchos resultados, que sea todo para la gloria del Señor. Y por último, que somos un solo cuerpo, que trabajamos para el Señor, y que aún así, el camino que seguimos no es el de tener muchos dones, el de ser conocidos, el de ver muchos milagros, sino el de estar en algún momento con el Señor. Y para eso se nos dan los dones o las capacidades, para que podamos andar ese camino, para que podamos crecer, para que podamos conocer más de Él, para que podamos fortalecernos en el Señor y estar algún día con Él. Amén, hermanos. Pues esto es lo que quería compartir en esta mañana.